En nuestros pasajes de la historia os proponemos una historia emotiva relacionada con una de las autoras inmortales, universales, para las letras no solo gallegas, sino las letras con mayúsculas. Hoy hablamos, hoy rendimos homenaje, hoy mostramos tributo hacia la gran, la inmensa Rosalía de Castro. Una mujer tímida, introvertida, amable, que no buscó más fama que la de la vida cotidiana entre los suyos. Una mujer siempre aquejada por las dolencias, por las enfermedades, por la muerte, uno tras otro, de sus 7 vástagos. Rosalía de Castro, sin duda alguna, es el paradigma de la saudade gallega, aquella que se convirtió en ecologista, pues yo creo que de vanguardia, al denunciar los abusos industriales sobre su querida naturaleza. Era una profunda amante de la naturaleza, aquella que soportó con dolor las primeras emigraciones, viendo cómo los suyos se iban de Galicia, los echaba de menos, la saudade, la morriña, la nostalgia. Santiago, meu doce amor, camelia branca. Nuestra historia comienza un 24 de febrero de 1837. Eran tiempos de desamortización, la Iglesia perdía patrimonio y los eclesiásticos venían a menos. Ese 24 de febrero de 1837 vio la luz del mundo, vio la luz de Santiago de Compostela, Rosalía de Castro. Y no llegó a este valle de lágrimas en las mejores condiciones, porque fue parida en una casa abandonada. Su madre, María Teresa de Castro, representante de la típica burguesía campesina gallega. Tenía 33 años esta mujer y había tenido, al parecer, relaciones sentimentales con un sacerdote. El nombre de este clérigo, José Martínez Biojo. Por tanto, la pequeña Rosalía fue inscrita en el registro como nacida de padres incógnitos. Nadie quiso asumir, ninguno de sus progenitores quiso asumir por el momento la tutela de esta niña. Una niña frágil, quebradiza, pero sí la que se convirtió en su madrina, Francisca Martínez. Estos amores secretos marcaron sin duda alguna los primeros años de infancia de Rosalía, de la pequeña, de la tierna Rosalía. Criada por esta madrina y posteriormente por 2 tías paternas. Era una niña huidiza, como digo, muy tímida, una niña que echaba en falta el afecto de sus padres. A los 10 años, tan solo a los 10 años, fue por fin reconocida por su madre, María Teresa de Castro. Quiso reconciliarse con esa niña perdida, con esa niña olvidada. Y las dos se aferraron a un sentimiento profundo que las convirtió en cómplices de tantas y tantas historias. Vivieron en Santiago de Compostela y recuperaron, sin duda alguna, el tiempo perdido. Rosalía recibió una muy buena instrucción. La verdad es que destacó en las disciplinas de bellas artes, por ejemplo en la pintura, en la música, en la declamación. Incluso participó en alguna obra teatral infantil y juvenil. El Liceo de los Jóvenes de Santiago da buena prueba de ello. A los 12 años ya realizó sus primeras composiciones poéticas. Y la niña apuntaba maneras, apuntaba maneras. Finalmente llegamos al año de 1856. Con 19 años, tan solo 19 años de edad, y ya desprovista definitivamente del amor de su madre al fallecer esta, pues viaja a Madrid. Y viaja a Madrid con un libro bajo el brazo, un poemario llamado La Flor. Su primer texto publicado, sus primeros poemas publicados. Y en Madrid se le abrió un universo que ni siquiera podía intuir, podía soñar, porque ya digo que no ambicionaba fama alguna. Pero en este Madrid decimonónico se movían muchísimos pensadores, críticos, periodistas, y muchos de ellos también eran gallegos. Por ejemplo, Manuel Martínez Murguía.
Murguía se fija en las composiciones de Rosalía de Castro y también se fija en ella como mujer. Primero una amistad, luego algo más que una amistad y finalmente una propuesta de matrimonio. Rosalía también se había enamorado de Manuel y este sentimiento se rubricó en la parroquia madrileña de San Ildefonso el 10 de octubre de 1858. Rosalía no estaba muy animada a escribir, era un tiempo difícil para las mujeres en ese siglo XIX y cuándo no, ¿verdad? Pero lo cierto es que era tremendamente complicado abrirse paso en el mundo literario. Ya era difícil para un hombre, cuanto más una mujer. Pero es Murguía quien anima a su esposa a seguir escribiendo. Mientras tanto, comienza a llegar la numerosa prole, Alejandra, al año siguiente de la boda, y otros 6 niños que por desgracia no sobrevivieron a su madre. Murieron todos a edad prematura, un sufrimiento, un dolor profundísimo para Rosalía. Abocada definitivamente a su familia, a la serenidad del hogar familiar, parecía que no había otra cosa para una mujer que no fuera la familia, el hogar, y ella lo asumió con su natural timidez, con su introspección, pero como seguía muy vinculada a sus sentimientos, a su corazón, a su tierra, seguía pensando en Galicia y publicando. Flavio llegó, su novela, su segundo título. Llegó también La hija del mar, una de sus obras muy reconocidas, o Ruinas, o El caballero de las botas azules. Son años de calma, son años en que estas publicaciones van surgiendo, apareciendo, son años de penurias económicas para la familia y de trasiego constante por ciudades. Madrid, Vigo, Simancas, una ciudad importante para Rosalía de Castro, no en vano, en esta localidad va a componer casi todos los poemas, casi todos los versos de una obra imprescindible, Follas Novas, Las hojas nuevas. Esto reactiva la carrera literaria de Rosalía de Castro. Acontece en 1880. Seguía muy delicada de salud, muy frágil. Era un árbol a punto siempre de caer, a punto de tumbarse. Y además invadida por esa nostalgia, por esa melancolía, profunda melancolía, al contemplar cómo sus paisanos iniciaban la migración, iniciaban el camino hacia otros lares, hacia otras tierras, llevando siempre Galicia en el corazón, pero en este tiempo comienzan esas emigraciones masivas. 6.000, 7.000 de esta ciudad, 500, 600 de aquel pueblo, 10 o 12 de aquella aldea. Ve cómo sus paisanos, la gente que la vio nacer, la gente que la vio crecer, se va de Galicia acaso para no volver jamás. Y contempla cómo la industria, la revolución industrial, comienza a pertrechar las primeras tropelías ecológicas. La naturaleza le dolía mucho. Por eso hay que decir que Rosalía de Castro, además de ser la gran autora gallega, es sin duda alguna una abanderada de la saudade, de la nostalgia, de la pena al contemplar lo irremediable. Una fecha clave también en su vida, antes de Follas Novas, la tenemos el 17 de mayo de 1863. Se publica Cantares gallegos. Porque Rosalía escribía en su lengua madre. También lo hizo en castellano, pero donde se expresaba con rotundidad, donde se convertía en la voz del pueblo gallego, era en esa lengua vernácula. Nadie como ella supo expresar el sentimiento gallego. Por eso el 17 de mayo es el Día Universal de las Letras Gallegas. De rosas para alguns telas de monte, para outros telas de bodas.
Cantares Gallegos no alcanzó la repercusión que precisaba, la repercusión que sin duda alguna merecía. Es un opus magnum de las letras gallegas, pero eso sí, no cayó en el olvido y generación tras generación los gallegos acunaron ese texto y lo convirtieron en su gran referencia literaria. Además de los poemarios, hubo novelas, como ya hemos mencionado, Flavio es el ejemplo, y desde luego cuentos, algunos interesantísimos. Pero es con Follas Novas cuando yo creo que Rosalía de Castro alcanza su gran dimensión literaria, su gran dimensión como autora, como referencia clara de la literatura gallega. Sus versos son recitados en 1001 escuelas. Y lo principal, la gente se siente orgullosa de su autora. En Galicia se sentía ese orgullo especial al saber que uno de los suyos se proyectaba hacia el mundo. Que no todo eran penurias, que no todo eran sinsabores, que no todo eran necesidades, que también había momento para la alegría, para el goce y para el disfrute al leer una composición poética que hablaba de su tierra, de su raíz, de sus profundos sentimientos, la gran portavoz de los gallegos. En un siglo dificilísimo, poco adecuado para una mujer de esa hondura intelectual, y aferrada a la fama cotidiana de su familia, a las desgracias que iban aconteciendo a su alrededor. En 1884 se publica En las orillas del Sar. Es su obra cumbre en castellano. Por entonces Rosalía de Castro ya estaba atenazada por el terrible cáncer. Un cáncer de útero que la devoró durante 3 años, que le provocó una agonía dolorosísima. Nos encontramos en julio de 1885. Rosalía de Castro tiene 48 años de edad. Todos sus hijos han muerto. Se encuentra en su casa de Padrón, en La Coruña. Es la casa de Matanzas. Tras 3 días severísimos, 3 días de agonía, lo último que pidió en este mundo fue que le trajeran un ramito de pensamientos. Seguro que en cada pétalo de esas flores iba un recuerdo, una nostalgia, un sueño. El 15 de julio de 1885 fallecía Rosalía de Castro. Lloradísima entre los suyos y entre todos, por supuesto. Hoy en día, esa casa de Matanzas en Padrón es un museo que recuerda el influjo, el cálido recuerdo que Rosalía de Castro dejó ante todos nosotros. Ella murió, pero queda para la historia, queda para la gran historia, sus obras. Quedan esas obras, Follas Novas, Cantares Gallegos, En las orillas del Sar, Ruinas, El caballero de las botas azules, La hija del mar, Flavio o La flor. Textos inmortales de imperecedero recuerdo. Y el 17 de mayo, por supuesto, Día de las Letras Gallegas, por esta mujer inmensa, inmensa, tan inmensa como profunda, Rosalía de Castro.